Bienvenidos a Strudel Tejidos. En este video tutorial confeccionaremos la versión pequeña de estos tiernos ositos llamados Bubu y Dudu. Como yo, puedes agregarle argollas para llaveros o solo dejarlos como bellas miniaturas. Como ves en pantalla, se utilizan pocos materiales. Anda a buscarlos y comencemos a tejer. Vamos a comenzar la cabeza tomando nuestro hilo blanco. Realizaremos un círculo con el hilo de esta forma. Y vamos a pasar por ahí el crochet y tomaremos lazada. Vamos a repetir, tomamos lazada. Vamos a tirar los hilos y ahí podemos comenzar a hacer nuestros primeros puntos. Realizaremos 8 cadenas. Ahí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde la segunda realizaré 6 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5 y 6. En el punto de la esquina haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a continuar tejiendo por el lado de acá, tomando esta hebra que nos sobra para ir escondiéndola. Realizaremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto que nos queda aquí en la esquina haremos un aumento. 2 puntos en un mismo punto y cerraremos con un punto raso en el primer punto que empezamos esta fila. En la fila número 2 subiremos con una cadena y haremos un aumento. Continuamos con 5 puntos bajos. Llevo 3, 4 y 5. Ahora realizaremos 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y el tercero. 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y en los 2 puntitos que nos quedan aquí realizaremos 2 aumentos. Ahí tengo un aumento, nos falta uno más. Y cerramos con un punto raso en el primer punto de esta fila. En la tercera fila vamos a subir con un punto cadena y haremos un aumento. Continuamos con 8 puntos bajos. 2, van 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con un aumento. Un punto y luego un aumento. Volvemos a hacer 8 puntos bajos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos un aumento y en el último puntito hacemos un punto bajo. Cerramos esta fila con un punto raso, subimos con una cadena y ahora realizamos 12 puntos bajos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7. Último. Ahora haremos un aumento y repetimos 12 puntos bajos y un aumento. Al finalizar
cerramos con un punto raso en el primer punto que hicimos en esa fila y nos van a quedar en total 28 puntos. De la fila número 5 a la fila número 11 haremos los 28 puntos bajos. Terminada la fila 11 vamos a poner los ojitos de seguridad. Para eso vamos a contar la fila número 8. Desde arriba, aquí comenzamos a tejer. Por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que tener una separación de 4 puntos, por lo tanto sería 1, 2, 3, 4 y en el quinto ahí iría el otro ojito. Aquí con esto lo estoy probando, ahí estaría centrado. Vamos a poner aquí los ojitos. La fila número 12 la vamos a comenzar haciendo un punto cadena y luego del primer punto vamos a tomar solamente una brita, que sería la que queda hacia el interior, y de la siguiente vamos a pasar de la forma habitual, tomando las 12 britas. Luego tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada, sacamos. Y ahí nos quedaría un punto, pero tomamos 2. Después de esa disminución realizaremos 2 puntos bajos. Repetimos, una disminución, tomamos solamente una brita, por el otro punto pasamos de la forma habitual, tomamos lazada y sacamos. Nos quedan 2 hebras en el crochet, tomamos lazada y sacamos esas 2. Y volvemos a realizar 2 puntos bajos. Eso lo vamos a repetir hasta terminar la fila. Una disminución, 2 puntos bajos. Nos queda la última fila, que es la número 13, y en esta fila vamos a hacer la secuencia de un punto y una disminución. Eso por toda la fila es un total de 7 veces. Al terminar la fila dejamos hebra para cortar y ya podemos cerrar la pieza con un punto raso al aire. Y podemos comenzar a rellenar. Ahí yo ya le eché un poquito de relleno. Así queda la cabecita. Tenemos que repetir lo mismo en color café clarito. Para los brazos vamos a realizar 2 cadenas. En la primera vamos a hacer 4 puntos bajos formando un círculo. Aquí llevo 3 y el último 4. En el primer punto vamos a cerrar con un punto raso o deslizado. Vamos a subir con una cadena y vamos a repetir los 4 puntos bajos que tenemos hasta el momento. Aquí ya llevo 3 y el último cuarto. Vamos a volver a cerrar con un punto raso en el primer punto que realizamos y vamos a hacer una fila más con los 4 puntos que tenemos hasta el momento. Ya terminada la tercera fila, vamos a subir con un punto cadena y vamos a cerrar la pieza con 2 puntos bajos, atravesando las dos partes, así como de un extremo al otro. Hacemos uno y aquí cruzamos de nuevo de un lado al otro cerrando la pieza. 2 puntos. Ahora podemos rematar dejando hebra para poder coser la pieza y tenemos que hacer un segundo bracito. Tenemos que repetir lo mismo en color café. Para las mejillas vamos a hacer 2 cadenas. En la primera cadena vamos a realizar 7 puntos bajos formando un círculo. Aquí ya llevo 3, 4,
5, 6, 7. Cerramos con un punto raso o deslizado en el primer punto que realizamos y ahí estaría lista la primera pieza. Ya la podemos rematar dejando hebra para poder coser. Y tenemos que hacer una segunda pieza. Tenemos que repetir lo mismo en color amarillo claro. Nos quedaría de esta forma. Así en el osito café y así en el osito blanco. Para las orejas vamos a realizar 2 puntos cadena. En la primera vamos a hacer 5 puntos bajos formando un medio círculo. Ahí estarían los 5 puntos. Vamos a cortar hebra para rematar. Y tenemos que hacer una segunda pieza igual. Aquí la tengo lista. Y tenemos que hacer lo mismo en color café claro. Para la colita vamos a hacer 2 puntos cadena. En la primera vamos a hacer 6 puntos bajos formando un círculo. Aquí llevo 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto y aquí ya podemos rematar dejando hebra. Con una aguja lanera vamos a cerrar este círculo y lo vamos a dejar muy pequeñito. Lo haremos de esta forma. En las hebras que están por fuera las vamos a tomar y vamos a apretar tirando el hilo. Así vamos tirando el hilo. Tomamos las 6 hebras y nos va a terminar quedando así una pelotita. Tenemos que hacer lo mismo en color café y ahí tendríamos la colita. Ahora confeccionaremos el cuerpo. Para eso tomamos nuestro hilo blanco y comenzamos haciendo 2 puntos cadena. En la primera realizaremos 5 puntos bajos formando un círculo. Aquí llevo 4 y 5. Cerramos con un punto raso en el primer punto, subimos con una cadena y volvemos a hacer los 5 puntos bajos. Terminada esta fila, ya tenemos lista nuestra primera piernita. Tenemos que cortar hebra y hacer una segunda pieza igual sin cortar hebra. Aquí ya tengo la primera lista, entonces sería la segunda piernita y vamos a continuar haciendo la unión. Para eso realizamos 2 puntos cadena. Y en nuestra primera piernita, en cualquiera de los puntos vamos a realizar un punto raso o deslizado. Y ahí tendríamos lista la unión. En la tercera fila haremos lo siguiente. En la primera piernita vamos a hacer 5 puntos bajos. En las cadenas de unión vamos a hacer 2 puntos bajos y vamos a repetir 5 puntos bajos en la segunda piernita y por el otro lado de las cadenetas de unión vamos a realizar 2 puntos bajos, lo que nos daría un total de 14 puntos bajos. Terminada la tercera fila, cerramos con un punto raso, subimos con un punto cadena y comenzamos la cuarta fila haciendo 2 puntos bajos.
Continuamos con un aumento. Seguimos con 6 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. Y terminamos esta fila realizando 4 puntos bajos, que son los 4 que nos quedan libres. Cerramos la fila con un punto deslizado o raso. Y ahora en la quinta fila vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento. Eso lo repetimos 2 veces. En la fila número 6 vamos a hacer los 18 puntos bajos que hay hasta el momento. En la fila número 7 vamos a empezar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego una disminución. Continuamos con 2 puntos, una disminución. Y repetimos 2 puntos y una disminución. Realizamos 3 puntos y terminamos con una disminución. Cerramos esta fila con un punto raso en el primer punto que realizamos y tendríamos listo el cuerpito. Ya podemos rematar dejando hebra para poder coser y tenemos que repetir el mismo patrón en color café. Ya rellené los cuerpos de los ositos con un poco de algodón siliconado y ahora podemos pasar a terminar la cara de nuestros ositos. Para esto necesitamos un trozo de hilo negro en la aguja lanera y vamos a insertar la aguja por abajo de la cabeza y lo vamos a sacar en esta línea, la que vendría siendo como debajito de los ojos. Lo vamos a sacar aquí al lado del ojo. Lo que vamos a hacer a continuación es formar una W aquí para que quede entre medio de los ojitos. Así que tomamos un poquito de hebra de la fila de abajo, un poquito de la hebra de la fila de arriba y repetimos. Ahora pasamos la aguja hacia abajo nuevamente. Y ahí tendríamos nuestra W. Acá abajo hacemos un nudo en realidad voy a hacer 3 solo para que quede bien firme y podemos cortar hebra. Ahora con un marcador permanente color negro vamos a pintar aquí para que se termine de ver la W y así nos quedaría. Así no se nota por dónde pasamos el hilo negro. Ya listas las bocas, podemos comenzar a coser las partes del cuerpo. Tomamos el cuerpo, lo acomodamos ahí donde está la cabeza, los dejamos bien alineados y los afirmamos con alfileres antes de ponernos a coser. Iría así de esta forma. Ahora lo que hacemos es con la aguja vamos tomando un punto de arriba
y un punto de abajo. Y vamos así por todo el borde de la cabecita. Un punto de abajo y un punto de arriba. Y levemente vamos tirando un poco el hilo para que esto quede bien cerradito. Al terminar de coser, vamos a rematar realizando un nudito. Tomamos un poquito de hebra de cualquier punto, hacemos un nudo y por ese mismo punto vamos a insertar la aguja, lo vamos a sacar por cualquier sector y ahí vemos cómo se esconde el nudo y nos queda perfecto. Hay que repetir lo mismo en el osito café y ahora vamos a coser los bracitos. Los bracitos van a ir aquí al lado, se cosen pegadito ahí a lo que vendría siendo el cuello. También vamos a coser las mejillas. Las mejillas se ponen aquí, un poco afuera del ojo. De ahí queda aquí por fuera. Ahora vamos a coser la colita. Aquí está. Y la vamos a poner aquí. Ya pegada la colita vamos a poner las orejas. Arriba vamos a ubicarlas en las esquinas de esta forma. Hay un alfiler. Y aquí vamos a ubicar en la otra esquinita la oreja. Ya listas las orejitas, solo nos queda hacer la última pieza, que es el lazo que lleva aquí cruzado en el cuello el osito blanco. El osito café quedaría así y este ya estaría listo. Con hilo color café vamos a realizar una hilera de 24 puntos cadena. Al terminar las 24 cadenas ya podemos rematar, ya podemos coser el lazo y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner las esquinas sobrecruzadas adelante de esta forma, pasándolo por todo el cuello. Voy a fijar con alfileres.
Y aprovechando que estamos terminando este tutorial, les recuerdo que pueden suscribirse, dejar su like y si tienen alguna duda con respecto a este tutorial, me lo pueden hacer saber en comentarios y así les ayudo a resolver las dudas que tengan. Aquí enhebré una de las esquinas del tejido, aquí, como pueden ver, y voy a tomar puntadas para que no se corra el lazo. Voy cosiendo encima del lazo, así, solo unas puntaditas. No es necesario ser tan prolijo porque ni se nota. Y así por todo el borde del lazo. Vamos pasando por encima. Y voy a sacar hilo hacia atrás. Ay, se me dio vuelta. Ahí y queda hacia atrás. Ahora voy a tomar la otra esquina para poder fijarla también. Y aquí nos tenemos que fijar que queden lo más similar posible. Y ahí tendríamos listo nuestro lazo. Voy a sacar esta hebra también hacia atrás, donde está la otra. Es por el mismo punto. Voy a hacer un par de nudos y esconderé la hebra por ahí mismo. Ahí queda escondido. Y acá por donde saqué los sobrantes, corto y con la aguja muevo un poco el relleno y desaparece. Y ahí estaría listo nuestro osito Bubu.